Me he leído más de 45 libros en lo que va de año y hoy os voy a decir cuáles fueron los mejores. Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas de vuelta al canal. Mi nombre es Laura y he estado desaparecida en los últimos meses porque me he centrado en la oposición que por fin se ha acabado y he aprobado, lo cual aún no me lo puedo creer, me lo han dicho hace un par de días. Entonces estoy ahí un poco en shock aún, pero es momento de volver a hablar de libros y leer libros y tengo muchísimos libros de los que no he hablado aún en este canal, así que he decidido que voy a empezar con el Book Tag de mitad de año. Tengo un blog que empecé a grabar en abril, creo que no me he dado tiempo a editar porque al final estaba muy cerca de la oposición, pero puede ser que lo edite o puede ser que no, entonces no sé qué vídeo vais a ver antes, pero en cualquier caso este va a ser el primer vídeo que grabe en mucho tiempo. He tenido muy buenos libros, que conste que siento que he empezado el año muy bien, pero luego he leído muchos libros, pero he tenido libros buenos. Sin más dilación, vamos a empezar con la primera pregunta, que es el mejor libro que has leído en 2026. He de decir que el mejor libro que he leído en 2026 es una secuela, así que voy a hablar de él en la siguiente pregunta, pero si tengo que elegir uno lo tengo muy claro y es The Rom-Comers de Catherine Center. Es el primer libro al que le doy 5 estrellas de romance desde 2024 y no soy una hater del romance, ¿vale? Yo leo mayoritariamente romance, es cierto que leo fantasía también, thriller, misterio, ficción histórica, pero en los últimos años he leído mayoritariamente romance y entonces por fin tener otra vez un 5 estrellas fue maravilloso. Además fue la sensación de estar leyéndolo y simplemente disfrutarlo todo y no tener nada que criticar. Es un libro que yo simplemente creo que la trama era perfecta para mí, la forma en la que estaba escrito y todo me encantó, y es un libro sobre Emma y Charlie. Y Emma y Charlie son dos escritores, técnicamente son guionistas, y Emma nunca ha podido realmente pues alcanzar la fama porque se ha pasado los últimos, no me acuerdo, 5 años, 10 años cuidando de su padre, hasta que llega un punto donde su agente, que es el mismo agente que el guionista más famoso del mundo en ese momento, que es Charlie, obviamente, pues quiere escribir un guión de romance y se le da fatal. Entonces Emma tiene que ir a ayudarlo a escribir un guión de romance. Emma deja a su padre al cargo de su hermana y se va, pues como 6 semanas se iba a ir a Los Ángeles, y se entera al llegar a Los Ángeles que Charlie no quiere trabajar con ella porque ella es una don nadie y no le va a enseñar nada que él no sepa. Pero al final Charlie se da cuenta de que igual se ha equivocado y que igual Emma, aunque no tenga pues un gran currículo, realmente sí que tiene muchísimo talento y de hecho ha ganado premios que luego no ha podido disfrutar de las becas que ha ganado y así porque estaba cuidando de su padre. Entonces van a escribir juntos un guión de romance. No hay nada que me guste más que seguir a dos escritores que además tienen que trabajar juntos en algo, que no empiezan con el mejor pie, y simplemente toda la trama era perfecta para mí. Y aún por encima me encantó el humor de la autora, que fuera slow burn, que fuera muy despacio, que hubiera poco spice y que además no fue un libro extremadamente largo, porque me quejo mucho de eso últimamente. Los libros que se están llevando muchísimo en TikTok y que son al final pues los más populares de romance hoy en día suelen ser larguísimos, pero larguísimos de 500 páginas, 400 páginas, cuando realmente solo necesitaban ser de 250. Hay libros de romance, por ejemplo los de Hayley Cass, que escribe romance lésbico, que me encantan y son libros de 500 páginas, pero son libros donde realmente yo no le quitaría páginas, son libros que están pensados para ser así de largos. Y si te gusta un libro largo, que a mí me gustan los libros largos, me encantan, lo disfrutas un montón. Pero últimamente siento que los romances que leo que son largos, no era necesario que fueran largos, simplemente le han metido un montón de paja y eso sí que me molesta muchísimo. Entonces me hizo muchísima ilusión que fuera el primer libro que leo de Catherine Center, me sorprendió muchísimo, me encantó. De hecho me leí también The Bodyguard, la guardaespaldas de ella, y me gustó muchísimo también. De este van a hacer una película, no me gustó tanto como The Rom-Comers, pero también me gustó muchísimo y de hecho pienso más, no sé por qué, en la guardaespaldas de lo que pienso en The Rom-Comers, aunque The Rom-Comers me gustó más leerlo, pero en cualquier caso recomiendo muchísimo esos dos libros. Y luego también hubo una serie que me encanta, pero voy a hablar de ella más tarde, pero bueno, mi favorito fue The Rom-Comers y luego una serie de la que voy a hablar después, que si me seguís probablemente sabéis de cuál voy a hablar. La siguiente pregunta es, ¿la mejor secuela que has leído en 2026? Este es el mejor libro que he leído en lo que va de año, bueno, mi libro favorito, porque al final todo esto es subjetivo. Me releí los 3 primeros libros de 1000 otoños, Thousand Atoms, que es un Danmei de romance con fantasía, aunque de romance he de decir que tiene muy poco, luego os cuento exactamente de qué va. El caso es que me releí estos 3 para poder acabarme la serie, leerme el cuarto y el quinto, y el cuarto fue mi libro favorito. Además fue un libro que fue muy satisfactorio
satisfactorio. ¿Sabéis cuando estáis siguiendo una serie y por fin veis como el resultado de todo lo que han trabajado en el resto de libros? Pues fue un poco así, de seguir el arco de los personajes y por fin llegar al momento de satisfacción, de recoger todo lo que han estado trabajando, y eso fue absolutamente maravilloso y lo amé con toda mi alma. Y de hecho el quinto me gustó, que es el último, pero no me gustó tanto porque el cuarto me hizo querer tantas cosas, tantas batallas que faltaban por tener, tantos posibles escenas que podría haber, y pensé que el quinto nos iba a dar, o sea, sabía que el quinto no nos podía dar todas las batallas que quería, simplemente porque no hay sitio, aunque este sea más grande, no era lo suficientemente grande para darme todo lo que yo quería que me diera. Es una de esas series que está bien, pero al mismo tiempo te hubieras leído un libro más, pero sinceramente prefiero quedarme con esa espinita de me hubiera encantado seguir a estos personajes durante más libros, que cuando los autores se pasan. Me gusta más quedarme con un poco de ese 2% de hubiera leído más, pero estaba bien, o sea, está bien, es muy satisfactorio la serie, no considero que realmente se necesitara más o que quedara como que no está completa ni nada por el estilo, simplemente quería yo más porque me gustan mucho estos personajes y esta historia. Tengo muchísimas ganas de seguir leyendo a esta autora. De estos libros ya he hablado muchas veces en el canal, pero básicamente voy a hablar del primero porque al final no os voy a contar la trama del cuarto. El primero, bueno, todos estos libros se llaman 1000 otoños porque son libros escritos originalmente en chino que se publicaban de forma online y han sido tan famosos que ahora se están traduciendo al español con Norma Editorial. De hecho, estos están disponibles y se llaman 1000 otoños. Estos libros son muy interesantes porque son entre un villano y un héroe, entonces estamos siguiendo a dos personalidades completamente diferentes. He de decir que no es 100% enemies to lovers, porque no son enemigos, son contrarios, son de sectas diferentes, entonces sí se podría decir que son enemigos pero no se quieren matar, simplemente son de sectas diferentes. Este es de la secta demoníaca y este es de una secta daonista. Los daonistas buscan no interferir en el mundo humano, no se quieren meter en política, sobre todo Shen Qiao, que es el prota, quiere estar pues en su montaña cultivando sus artes marciales. La magia es un poco como tener superpoderes porque luchan con la espada y así, pero de hecho los que son más poderosos ni siquiera necesitan la espada. Jiang Gushi utiliza un dedo para parar los ataques, entonces es como un poco tener poderes sobrenaturales de poder mover cosas y así, pero está hecho un poco mezclado con artes marciales. Este libro empieza con Jiang Gushi, el líder de la secta demoníaca. Hay 3 sectas y él es el líder de la más poderosa. Lleva 10 años encerrado en una montaña haciendo pues su cultivación para aumentar en estos niveles que os estoy diciendo de espadas y así. Acaba de salir de estar secluido y se encuentra a Shen Qiao medio muerto en el medio de la montaña porque Shen Qiao acaba de tener una batalla con otra persona de otro clan. Entonces Jiang Gushi dice, este debe de ser el líder de la secta daonista, me lo voy a llevar. Entonces lo salva porque Shen Qiao está en medio de la muerte. Cuando se despierta, Shen Qiao no tiene visión, ha perdido casi todos sus poderes, no se acuerda de nada y Jiang Gushi decide hacer unos cuantos experimentos con él. Shen Qiao es una persona súper bondadosa y cree que toda la gente es buena excepto que le demuestren lo contrario, mientras que Jiang Gushi quiere ver si es capaz de hacer que Shen Qiao deje de pensar así y deje de actuar de forma tan benevolente con todo el mundo. Entonces le dice que forma parte de la secta demoníaca y le obliga a hacer una serie de cosas, pero Shen Qiao no va a dejar que sus morales se rompan tan fácilmente. Aunque no tenga memoria, aunque no recuerde nada, Shen Qiao se va a mantener firme, y eso que tampoco tiene poderes, así que se va a tener que enfrentar a gente que tiene muchísimos más poderes que él, que puede acabar con su vida en cualquier instante, y sin embargo va a mantenerse fiel a lo que él piensa. Entonces es un libro que es perfecto si realmente te gusta esa idea de el villano con el héroe, donde el villano no se obsesiona con el héroe desde el principio, sino que al principio literalmente lo quiere romper y pasarlo al lado oscuro, porque al final tú ves las portadas, la primera no, pero la segunda ya te invita a decir que hay algo de romance. Spoiler, no. Si queréis mucho romance, no os recomiendo esta serie para nada. Es una serie donde el romance va súper despacio, y yo de hecho diría que lo más importante no es el romance, sino ese respeto, esa diferencia de moralidad. Sí que es cierto que los diálogos entre ellos son súper interesantes, es otra de las razones por las que me gustó más el libro 4 que el 5, porque había muchísimas escenas de ellos dos hablando y me parece que su dinámica es muy divertida porque Jiang Gushi está todo el tiempo metiéndose con Shen Qiao y Shen Qiao tiene muchísima paciencia con él, pero llega un punto que es en plan hasta aquí. Por favor,
déjame en paz. Es muy divertido. Son libros que os recomiendo si os gusta mucho la fantasía y os gusta tener un poco de romance y os interesa esa idea de moralidades opuestas, pero si queréis tener un romance rápido con spice, no os lo recomiendo para nada. De hecho, los 5 libros no tienen nada de spice. Y también si os gusta seguir a personajes y ver su evolución, porque al final ves a Shin Kiao al principio que está en su peor momento, ha tocado fondo, no tiene poderes, no tiene visión, no tiene nada, y ver cómo resurge de las cenizas poco a poco fue súper interesante, me encantó. La siguiente pregunta la he añadido porque me he leído 11 audiolibros este año, lo cual es una locura. Es cierto que creo que fueron como 8, me los he leído en la última semana desde que acabé el examen, porque me he dedicado a hacer puzzles y escuchar audiolibros mientras hago puzzles. Me he leído muchos audiolibros porque me he pasado todas las horas del día haciendo puzzles casi. El caso es que mi audiolibro favorito no ha sido los que me he estado leyendo, aunque luego voy a hablar de ellos porque me he estado escuchando una serie que me ha gustado mucho, pero he escuchado And Then He Pressed Play y recomiendo muchísimo el audiolibro, y no solo lo digo yo, lo dice todo el mundo que se ha escuchado el audiolibro. Brillante. La persona, bueno, el audiolibro está en inglés, no sé si llegará a estar en español, no creo, porque es un libro que ahora mismo no tiene mucha fama, pero es cierto que, por ejemplo, Sunburn, cuando yo me lo leí tenía como 4000 puntuaciones en Goodreads, que es un libro que no es nada conocido, y ahora mismo tiene 77.000, o sea, ha alcanzado el estrellato, y me alegro muchísimo porque fue un libro de muchísima calidad que yo tengo ganas de releer. No puedo hablar ahora de Sunburn porque estoy hablando de los libros que me leí este año, pero el caso es que hay libros buenos que años después acaban alcanzando la fama, así que espero que este sea uno de ellos. Y este libro va sobre 2 chicos que van a estar en el mismo colegio, y es interesante porque es un libro juvenil, y yo casi nunca leo libros juveniles porque prefiero romance adulto y fantasía adulta y todo adulto en general, pero tenía muchas ganas de escuchar un audiolibro y menudo audiolibro. El narrador de este libro, bueno, son 3 narradores, pero la mayoría del tiempo narra un solo chico, y se nota muchísimo que estuvo trabajando en películas porque de verdad se siente como la escena de una película, la forma en la que hablan. Literalmente cierras los ojos y te los puedes imaginar hablando de esa manera. Todo lo que hacen se siente como estar literalmente inmerso en esa escena. Fue brutal. Si os gusta escuchar audiolibros en inglés, 100% recomiendo ese audiolibro. Es muy, muy, muy bueno. El caso es que la historia es sobre 2 chicos, no me acuerdo el nombre de ellos, pero uno de ellos viene de Canadá y va a estar un año de intercambio en Irlanda, y allí va a estar en un colegio católico de Irlanda, y él es gay. Entonces al principio como intentan no decir que es gay, aunque algunos de sus amigos se dan cuenta y ninguno tiene ningún problema con ello. El problema viene cuando se empieza a enamorar de uno de sus nuevos amigos. Fue uno de estos libros que realmente muestra el primer amor, cómo se siente el primer amor y cómo se siente estar enamorado, y fue tan bonito, fue muy despacio, siento que las amistades y todo fueron maravillosas. Simplemente estar en este libro fue genial, me encantó. También es cierto que ayudó muchísimo el audiolibro, pero es un libro que ya tenía una puntuación media súper alta. Todas mis amigas están obsesionadas con el libro porque el libro salió antes que el audiolibro. Estoy deseando leer el segundo porque hay un segundo libro sobre ellos, y espero también poder escuchar el audiolibro porque fue una pasada. Luego tenemos una pregunta que me da un poco de miedo, que es libro que salió este año y no has leído pero te mueres de ganas por leer, y me da un poco de miedo porque tengo muchísimas opciones. Voy a intentar ser rápida. Me quiero leer La Emperatriz Poeta, que yo pensé que había salido el año pasado porque una de mis youtubers favoritas, que es Jamie Foxx, se la leyó en 2025 2 veces, de hecho, este libro, pero es porque ya tenía una copia anticipada. Resulta que el libro en sí salió en enero. No sé mucho de qué va este libro, sé que es autoconclusivo y solo tiene 400 páginas, lo cual me parece impresionante, y sé que a esta youtuber fue su libro favorito de 2025, uno de sus favoritos, ya se lo ha releído, y su puntuación media es de 4,40, que es súper alto, sobre todo si tenemos en cuenta que es autoconclusivo, y además es el debut de la autora, es el primer libro que la autora publica, y va sobre una chica que es huérfana y creo que es vendida como concubina o algo así al rey, y va a intentar derrocarlo usando poesía. No me tengo muy claro de qué va, pero sinceramente tampoco quiero saberlo porque he decidido que lo voy a leer 100%, porque confío muchísimo en esta youtuber, porque fue la razón por la que leí un libro del que voy a hablar después, que me encantó, que estaba totalmente fuera de mi zona de confort y estuve obsesionada con ese libro. Entonces he decidido que voy a leer todos los libros que ella se lee y ama.
Me encanta cuando pasa eso, encuentras a alguien del que te puedes fiar y simplemente lees los libros que le gustan. Es genial. Luego también quiero leer The Correspondent, que es otro libro que se leyó ella. Y en este caso no sé si está en español, pero seguro que este va a estar. Y es un libro hecho a base de cartas. Entonces tú sigues a una chica que escribe cartas a diferente gente, entonces vas viendo cómo su vida va cambiando conforme vas escribiendo las cartas y también vas siguiendo la vida de esta gente que le escribe cartas de vuelta a ella. Y me parece que es un concepto muy interesante. Luego tengo también el nuevo de Ilona Andrews que se llama This Kingdom Will Not Kill Me, que estoy segura de que también va a estar en español porque también está teniendo muchísimo éxito. Y en este caso es de una chica que le gusta mucho una serie, que no sé si es un juego, yo creo que es una serie de libros, pero no estoy muy segura. El caso es que es muy fan de esta serie y esta serie no está acabada, como pasa con Juego de Tronos. Entonces, en una de estas, como que se pone a soñar algo así y se mete en ese mundo y entonces va a intentar, pues, acabar la historia, se va a encontrar con todos sus personajes favoritos y tiene pinta de que ser un libro muy bueno para la gente que le gusta mucho la fantasía y que es muy fan de eso. Entonces tengo muchas ganas, además a todo el mundo le está encantando. Y luego voy a hablar de esto, pero Ilona Andrews ha sido uno de mis grandes descubrimientos este año, entonces básicamente quiero leer todo lo que ha escrito. Luego también tengo El último contrato de Isako. Su autora Fondalí escribió Ciudad del Jade y bueno, la trilogía que se llama Los huesos verdes en español, de Greenbaum Saga en inglés, una de mis sagas favoritas de toda la vida, los amo. Y este también es autoconclusivo. Una vez más, vamos a intentar leer libros autoconclusivos porque tengo muchas series empezadas que tengo que acabar. En este caso está siguiendo a Isako, que es una persona bastante mayor y de hecho en teoría estaba retirada o se iba a retirar, pero tiene un último contrato y por eso el último contrato de Isako. Creo que recoge deudas o algo así, no me queda muy claro, pero tiene un trabajo así como un poco peligroso. Entonces supongo que va a haber artes marciales porque Fondalí es conocida por poner escenas de artes marciales porque ella misma sabe artes marciales. Entonces entiendo que va a tener así como un poco de acción, un poco de misterio y que va a estar entretenido y sé que sus personajes son de lo mejor y sus escenas de acción son de lo mejor, entonces tengo muchas ganas de leerlo. Luego tengo leído dos libros de romance, que es En su propia liga, de Liz Tomforde, que me hace gracia leerlo porque me he leído casi todos los libros en esta serie y este es como una secuela de la serie que trata como otros personajes pero a la vez está relacionado con la serie principal, entonces me lo quería leer porque he decidido que voy a leer todos los libros de la serie y así no tengo otra serie empezada y en este caso vas a seguir el entrenador de alguno de los protas de la serie principal, entonces creo que puede estar interesante. Y luego también me interesa, pero esta es pura nostalgia y es un libro de Elle Kennedy, que es la autora de Off Campus. No me he visto en la serie, pero yo me leí los libros cuando tenía 16 años, que son libros que ahora mismo probablemente me leo y no me gustan tanto como me gustaron en su momento, y de hecho en su momento el primero me había gustado pero sin más, el segundo no me había gustado, el tercero un poco, el cuarto me había encantado, entonces hace poco fueron mis libros favoritos, pero al final son libros que sí que he releído muchas veces y ahora me estoy leyendo las de sus hijos y esta Love Song es de los hijos de los protas del libro 1 de la serie original y del libro 2 de la serie original y creo que para la nostalgia va a estar guay. Son libros que normalmente no les doy una gran puntuación porque no son como nada del otro mundo, pero sí que me hace ilusión como volver a ese mundo y recordar ahí los personajes que son gente que conoces, no sé, creo que me lo voy a leer. La siguiente pregunta es el libro que vaya a salir en la segunda mitad de año y que te mueres por leer. En este caso solo tengo uno que se llama Victorious. Técnicamente son una serie, este va a ser el tercero de la serie, pero el primero se puede leer como autoconclusivo y de hecho yo creo que originalmente iba a ser autoconclusivo y fue tan conocido que la autora decidió seguirlo, pero este es el mejor libro. Una obsesión perversa, en español Vicious, uno de mis libros favoritos de toda la vida, obsesión total, estoy deseando releerlo de hecho, y se basa en la idea de que hay gente que cuando se queda al límite de la muerte acaba teniendo poderes supernaturales y dos amigos intentan morirse múltiples veces hasta conseguir poderes sobrenaturales y además vas al pasado y al presente y en el pasado eran como mejores amigos pero a la vez también veías que había esa gran rivalidad entre ellos, trabajaban juntos para ser mejor que el resto pero a la vez también estaban compitiendo entre ellos y a mí esa competitividad académica me parece súper interesante. Hay un tipo de tensión entre ellos que es como también muy adictiva, me gusta muchísimo su relación, en plan es muy interesante su relación porque es como un poco tóxica y luego por otro lado tienes el presente donde están en bandos opuestos porque uno de ellos está matando a toda la gente que tiene poderes sobrenaturales porque consideran que son monstruos y además es súper interesante
interesante porque en la segunda parte del libro está siguiendo ese punto de vista que es el de Ellie. Ellie es la cosa más loca de seguir del mundo, es uno de estos puntos de vista que es una pasada y es capaz de excusarte cada una de las cosas atroces que hace, como manipularte para que entiendas lo que está haciendo, porque para él todo lo que está haciendo está bien. Él podría estar cometiendo los mayores atrocidades del mundo, podría estar haciendo asesinatos en masa, podría hacer lo que quiera, que te va a excusar porque lo que está haciendo es en realidad un acto de bondad y es absolutamente brillante estar en su punto de vista. Y Víctor, que es el otro amigo, no tiene nada de esos actos de grandeza y de hecho él se considera una persona muy gris y es una persona muy gris, pero sí que quiere parar a Ellie porque Ellie está matando a toda la gente sobrenatural que le molesta en el mundo básicamente. Entonces hay esa rivalidad entre dos ex amigos, siendo que hay muchos más libros sobre el amor y el odio romántico y no tanto como amor y odio platónico entre antiguas amistades. Me encanta. Es que solo hablar de él me dan ganas de releerlo. Y el segundo libro es Vengeful, que me gustó pero no está al nivel. Este fue una completa obra de arte y una vez más lo podéis leer solo. Y si os gusta tanto como me gustó a mí, podéis leeros Vengeful. Pero sinceramente es muchísimo más grande y siento que no fue ni la mitad de interesante que el libro inicial, pero sigue estando bien. Y tengo ganas de ver qué pasa en el tercer libro. Igual me releo estos dos para leerme el último. La siguiente pregunta es la mayor decepción de este año. He de decir que no he tenido grandes decepciones este año aún, tampoco me he leído muchísimos libros. Tuve pequeñas decepciones, así que voy a hablar de algunas de mis pequeñas decepciones. No fueron los libros que menos me gustaron, porque hay libros para los que no tenía ningún tipo de expectativa, entonces cuando no me gustaron tampoco me esperaba nada de ellos, pero sí que hubo libros que me esperaba más. Uno de ellos es Concrete Rose, que creo que se llama Rosa en asfalto, Rosa de cemento o algo así en español, y es un libro de la autora de El odio que das, de Hate You Give, que es un libro que tenía muchísimas ganas de leer, pero este en teoría pasa antes de The Hate You Give, entonces decidí empezar por este. No sé si fue una gran idea porque no me convenció el final de este libro y en teoría es autoconclusivo porque no pone en ningún sitio que tengas que haber leído antes el otro y de hecho el otro pasa 17 años después que este, entonces no creo que la culpa fuera mía por no haberme leído el otro antes y no me convenció el final. Es de un libro sobre un chico negro en Estados Unidos, está en una especie de banda que trafica con sustancias. Su padre de hecho era uno de los reyes de la banda y está metido en prisión y va a pasarse su vida en prisión por traficar con sustancias que no se puede traficar. Y lo que pasa es que al principio del libro deja embarazada a una chica con la que estuvo en algún momento, entonces este chico de 17 años va a tener que conseguir el dinero de alguna manera para hacerse cargo del bebé y lo más fácil es vender más sustancias, pero obviamente ahí se está metiendo en problemas con su propia banda y al final puede ser que acabe en prisión como su padre. Entonces es un poco la moralidad de qué es mejor para mi hijo o mi hija realmente, que su padre esté aquí y no tenga dinero para comprarle pañales o que su padre pueda acabar en la cárcel y lo difícil que es decir que no al dinero cuando para ellos es tan fácil coger ese dinero, porque vendiendo drogas consigue muchísimo más dinero de lo que consigue trabajando en una tienda, pero es dinero que al final tiene un gran precio. Parece muy barato conseguirlo, pero realmente es muchísimo más caro que trabajar en una tienda. Me pareció interesante de forma de entender y empatizar lo que es vivir en esta banda y haber nacido en una banda de estas, pero no me convenció para nada el libro en sí. No es que esté mal escrito ni nada por el estilo, pero el adolescente era la cosa más frustrante del mundo, que yo entiendo que los adolescentes no son conocidos por tomar las mejores decisiones del mundo. Es la típica persona que está, imagínate, esto no fue lo que pasó, pero imagínate que está jugando con una pistola que no debería de jugar y todo el mundo le dice no juegues con la pistola y se dispara sin querer y tú pensarías que no volvería a jugar con una pistola y vuelve a jugar con una pistola y se vuelve a disparar sin querer y es como, chico, a ver, ya cometiste este error, ¿por qué estamos en una segunda vez? O sea, no entiendo. Me supera. Este chico me superó. Lo que más me molestó, no puedo ser muy específica porque sería un spoiler porque es del final, pero básicamente es como si todo el tiempo te dicen esta opción no es real, esto no se puede hacer, esto es imposible, esto nadie lo ha hecho y salido airoso y ves que un personaje lo hace y no ves ninguna consecuencia y es en plan, te has pasado todo el libro, o sea, la idea de este libro en parte era
a mostrar lo imposible que era esto y porque no hemos visto la dificultad. Siento que la autora solo nos mostró la primera mitad de la historia y aunque no me he leído el segundo libro pasa 17 años después. No creo que sea un periodo de tiempo razonable para mostrar consecuencias. Creo que tendrían que haber mostrado consecuencias en este libro, aunque fueran pocas. Tal y como fue, me pareció que fue todo un poco idílico. A ver si el segundo libro me hace cambiar de opinión, pero ahora mismo no me ha convencido y me ha parecido bastante frustrante, la verdad, el final. Luego también me leí Snob de Elizabeth Benavent. Dios mío, qué aburrimiento de libro. Fueron 600 páginas. De hecho, me escuché el audiolibro y yo creo que fue incluso peor porque en audiolibro eran como 24 horas de audiolibro y fue eterno. Fue el primer libro que leo de esta autora y la verdad es que no sé si me quedan ganas de leer más. Es cierto de que por lo que tengo entendido los otros libros no son tan largos. Me gustó la idea de este libro. El libro va sobre un chico que es un snob y además es muy gracioso porque es el típico pijo madrileño, hijo de padres de buena familia, que se cree que todo debe ser como era antiguamente, en plan tradicional, la mujer tiene que cocinar para mí. No es como hiper machista, pero sí que es como muy tradicional de 2,5 hijos, tengo que tener pareja, tengo que casarme con 25 años y se va a encontrar sin trabajo porque se va a poner gallito con su nuevo jefe y su jefe lo va a echar a la calle, entonces va a tener que vivir con sus hermanos compartiendo piso, que para ello es una completa atrocidad, y va a tener que trabajar en una empresa donde son todos muy hippies y él va a tener que ser el secretario, más que el secretario es como el chico de los recados de la jefa y entonces es como totalmente contrario a sus ideales y se va a dar cuenta a base de golpes que igual sus ideales no son los mejores y que igual estamos en otra generación y no tiene que simplemente modelar todo lo que ha visto en la generación anterior. Y me gustó la idea, me gustó mucho seguir al prota porque aunque es medio insoportable al principio, es muy divertido seguirlo y ver cómo se está riendo de sí mismo, pero siento que es un libro que hace gracia durante 300 páginas, pero no durante 600. Y no me gustó nada el romance, estaba muchísimo más interesada en el romance entre personajes secundarios, en la amistad entre el prota y uno de los chicos que trabajaba allí que se llamaba Fran, y de hecho lo que más me gustaba era el diálogo entre ellos y sinceramente el diálogo entre él y la prota, que es obviamente la jefa para la que está trabajando, no me gustó mucho, no me dio nada. Una vez más, buena idea, hubiera sido maravilloso si lo hubiera ejecutado en 200 páginas o 250 y realmente el romance ni siquiera era necesario, que yo creo que sí que le aportó algo el romance, pero tampoco me lo creí de todo, no entendí por qué estaban obsesionados el uno con el otro cuando no tenían nada que ver, que esa era la gracia, que no tenían nada que ver, pero sí, no me acabo de convencer del todo. La siguiente pregunta es la mayor sorpresa del año. Tengo dos, la primera y más importante es la serie de la que os dije que os iba a hablar más adelante, que estoy obsesionada con ella y es Legado oculto de Ilona Andrews. La descubrí a la vez que descubrí a Catherine Zender y eso fue maravilloso. El primero se llama Llamas y secretos, Born for Me en inglés. En este libro está siguiendo a Catalina, que es la hermana mayor de una familia de muchísimos primos y hermanos que son más pequeños que ella, donde el padre se murió de cáncer hace unos años y ahora tienen muchísimas deudas que tienen que pagar y lo que hacen es investigar problemas menores en plan infidelidades, cobro de deudas y cosas así no muy graves y básicamente ella es la encargada de hacer todo porque sus primos y sus hermanos son más pequeños. Un poco toda la responsabilidad de la familia está a su cargo. Tienen que investigar lo que sea que haga falta porque necesitan devolver el dinero a la persona que deben todo este dinero por intentar salvar a su padre de cáncer. Una vez más, Estados Unidos y las deudas siguen existiendo incluso en fantasía. Mucha gente tiene poderes sobrenaturales, otros no lo tienen, pero los que tienen grandes poderes sobrenaturales muchísimo más poderosos que el resto de gente se llaman primes. Catalina sabe cuando la gente miente y poco más, pero tiene que conseguir capturar a un prime que se dedica a prender fuego a toda la ciudad y su familia no está muy contenta con él. Entonces quieren que lo coja y lo traiga de vuelta a su familia. Obviamente Catalina no tiene los medios para hacer eso, no tiene el poder para hacer eso, pero básicamente lo obligan porque deben muchísimo dinero a esta familia. Al principio del libro es secuestrada por otro lunático, que es otro prime, que resulta que está intentando cazar al lunático que Catalina quiere cazar, entonces va a intentar cazarlo entre los dos. Y hasta ahí voy a contar. Es una serie súper adictiva,
súper entretenida. Además soy alguien que no se leía fantasía con romance excepto Danmei, que son estos libros en chino de los que os hablé antes, pero si te gusta la fantasía urbana con romance, 100%, 1000 por 1000 recomiendo Legado Oculto. De hecho se lo recomendé a un amigo y le encantó. Entonces yo solo digo, es una muy buena recomendación. Y luego también quiero decir una mención honorífica, El Círculo de Mujeres de la doctora Tang. Es un libro sobre una doctora en 1500 en China y fue absolutamente fascinante. No fue un libro que amara leer porque la forma de escribir de la autora no me encantaba. No estaba mal, pero tampoco me daba más y siento que podría haber empatizado más si lo hubiera escrito otra persona. Dicho esto, la obsesión que tuve con este libro, le he hablado a toda mi familia, a todos mis amigos de este libro. He aprendido tantas cosas de este libro porque es una doctora en 1500 y simplemente la cultura, las tradiciones, todo lo relacionado con las medicinas, las vacunas, fue brutal. Fue como una lección de historia de 500 páginas pero en un libro más corto y que por encima tenía una historia, porque yo siempre lo digo que no me gusta nada estudiar historia, pero me gusta muchísimo descubrir la historia siguiendo un libro interesante. Luego tenemos nuevo autor o autora favorita. No nos va a sorprender que va a ser Ilona Andrews. Técnicamente me había leído un libro de estos dos porque es un matrimonio que escribe junto. Me encanta que seas capaz de escribir con tu pareja durante tantos años y siguen juntos. El matrimonio les funciona, me parece brutal. El caso es que Ilona Andrews lo había leído en Magic Bites, que es el primer libro de Kate Daniels, pero me lo leí o tenía 20 años o 21 o así, y una vez más ya no me gustaba fantasía urbana, entonces me quedó esa espinita de el libro estaba súper bien escrito pero ya no es mi estilo. Me hace tanta gracia que por fin le diera otra oportunidad justo cuando estaba en el mood perfecto para leerlos. Y luego también obviamente Catherine Center, me he leído 2 libros de ella, entonces me da un poco más de miedo porque normalmente intento leer 3 o 4 libros para decir es mi nuevo autor favorito, pero yo creo que con Catherine Center no me equivoco porque me gusta muchísimo su forma de escribir en lo que se refiere a todo, el ritmo del romance, el ritmo de la trama en general, el humor y todo, me gusta su forma de escribir, entonces yo creo que me van a seguir gustando todos los libros que lea de ella. Y luego también quiero decir, aunque una vez más ya la había empezado pero no la consideraba una autora favorita, pero puede ser que lo sea, me tengo que leer otra serie porque una serie sola no me vale, pero Meng Shi, que no sé cómo se pronuncia, pero la autora de 1000 otoños, tengo muchas ganas de seguir leyéndola, yo creo que puede ser una nueva autora favorita. La siguiente pregunta es, bueno, aquí tendría nuevo personaje favorito, nueva pareja favorita. Realmente no tengo un nuevo personaje favorito porque ya los conocía, pero Shen Qiao y Yang Guxi, nueva pareja favorita, y también nuevos personajes favoritos. En concreto, aunque Shen Qiao me encanta, Yang Guxi, el villano, 10 de 10. Técnicamente, una vez más ya los conocía, pero estuve viendo y realmente no tengo otros que me gustaran tanto como ellos, así que pareja favorita y mis personajes favoritos que he leído este año. La siguiente pregunta es un libro que te hizo feliz y tiene que ser And Then He Pressed Play, que es el audiolibro del que os hablé antes. Me hizo súper feliz, también me frustró mucho y también me puso muy nerviosa porque hay momentos del libro que pasan cosas chicos, y es muy doloroso cuando quieres mucho a los personajes que le pasen cosas malas. El 90% del libro me hizo hiper feliz y me tuvo sonriendo y riéndome todo el tiempo. Yo estaba escuchando el audiolibro y siendo literalmente era como abrir una botella de felicidad. También me gustó una novela que leí, una novela corta que se llama Moderating Love, que ya empieza a ser una especie de tradición que todos los años yo ponga en libro que me hizo feliz una novela corta de Josh Calder. Si quieres leer una novela corta de romance gay y lees en inglés, aunque algunas ya las tienen en español, Josh Calder es lo mejor. Otra cosa que me hizo muy feliz fue hacer puzzles escuchando Secrets and Scrabble, que la tenía medio olvidada, pero uno de vosotros me la recomendó. Joss Lennon es la autora de una de mis series de romance gay favoritas, de Adrian English Mysteries, los misterios de Adrian English, que son 5 libros, creo recordar, y eso es thriller con romance gay. Y en este caso es cozy mystery con romance gay, pero el romance gay está muy al fondo, no tiene romance, o sea, hay romance gay, pero no es un libro de romance. Hay igual un beso en algún libro y ya, no hay nada más, y va todo muy lento, así que si queréis solo romance, no. Si os apetece lo de los misterios así chill, muy de relax, porque son cozy, que en inglés cozy es así como facilitos, no va a haber nada de thriller que te haga tener pesadillas, sino que es un poco más así como de comedia, y me encantaron los personajes. Me escuché los últimos 5 libros porque llevaba creo que 3 libros leídos y son 8, y me escuché los últimos 5. Me alegro muchísimo de haberlos escuchado porque a mí no me gustan mucho los cozy mysteries, yo creo que no es el género para mí, pero decidí escuchar los audiolibros, y los audiolibros sí que me gustan
gusta leer cosas que sean más ligeras porque de hecho no me gusta escuchar thrillers, porque yo para el thriller me gusta mucho estar súper atenta a todas las pequeñas pistas que te da el autor, y sin embargo un cozy mystery, como es así más ligerito, es divertido de escuchar. Soy alguien que no le gusta mucho la comedia, pero sin embargo en audiolibros sí que me gusta que sean divertidos de escuchar porque me entretienen. Son libros que no voy a puntuar súper altos porque creo que no son tan buenos, pero son libros a los que te gusta volver porque amas a todos los personajes, porque es como volver a casa con tus mejores amigos a resolver un pequeño misterio, y entonces pues me lo pasé muy bien escuchándolos mientras hacía puzzles. Y luego por último tengo libros que quiero leer antes de que se acabe el año. Primero Victorious, que es el tercer libro de la serie de Vicious, sale en octubre y estoy deseando leerme. Luego voy a leer El Señor de los Anillos con un amigo, que también me hace mucha ilusión porque nunca me había leído El Señor de los Anillos y iba siendo hora de leerme El Señor de los Anillos. Luego también me quiero leer La Emperatriz Poeta, del que ya hablé, The Raven Scholar, que me lo quiero leer porque estoy siguiendo a Olga Ritz y es uno de sus libros favoritos de este año y la verdad es que suena maravilloso. Me da un poco de pena porque no está el siguiente, entonces voy a tener que esperar, pero sí que me lo quiero leer. Igual no me espero a que salga el siguiente porque tengo muchas ganas de probarlo. Luego también quiero leer también de Bi Xue, por si no se notan, me encanta esta autora. De hecho no hablé de ello, pero me acabé la serie Las Sombras de la Magia. Me leí el tercer libro, que fue el que menos me gustó, pero me gustó la trilogía. De hecho, una de las razones por las que no iba a empezar Las Sombras de la Magia es porque mucha gente no le encantó el libro 3. Realmente sí que es satisfactorio, pero yo creo que no es tan bueno, o sea, no nos encanta tanto, por lo menos en mi caso. En el 1 y en el 2 sigues muchísimo a los personajes y son libros muy centrados en los personajes, y el tercer libro, claro, tienes que arreglar todo. Hay muchísimas cosas en juego, entonces siento que tiene muchísima más acción que personajes, y yo soy alguien que le gusta más los personajes, pero aún así el tercer libro fue súper bueno. El caso es que hablo de estos libros porque la autora Bi Xue escribió otro libro en esta serie, pero es como otra serie en el mismo mundo. Entonces sigues a personajes que están en esta serie, por eso tenías que leerte primero Las Sombras de la Magia, y la siguiente es Los Frágiles Hilos del Poder, que es el primer libro en una nueva serie del que solo tenemos el primer libro. Bi Xue, me encanta Bi Xue, pero empieza muchísimas series y luego tienes que esperar 5 años a que escriba el siguiente libro porque tiene tantas series empezadas que es una locura. Un poco como pasa con Brandon Sanderson, siendo realistas, que tiene muchas series empezadas, pero Brandon Sanderson escribe más rápido de lo normal, pero aún así es como un poco frustrante al final porque hay series que quedan ahí como medio olvidadas y te vas a pasar 10 años para conseguir llegar al final, entonces es un poco frustrante, pero bueno, Los Frágiles Hilos del Poder está ahí, también tengo muchas ganas de leerlo. Y luego también me quiero leer Mi Tibiar Física, de eso creo que vamos a hablar en otro momento porque son muchos libros de Mi Tibiar Física, pero mi idea es leerme la mayoría de Mi Tibiar Física para poder comprar más libros, porque tengo muchas ganas de celebrar el hecho de que he aprobado la oposición y simplemente el hecho de que he acabado y he estudiado durante todos estos meses y llevo muchísimo tiempo sin comprar libros y siento que me lo merezco, pero creo que primero voy a hacer un recorte a Mi Tibiar Física y entonces me lo mereceré aún más. Entonces bueno, hasta aquí el final del vídeo. Dejadme en comentarios cuáles han sido vuestros libros favoritos hasta ahora, cuáles son vuestras metas para la segunda mitad de año. Si os ha gustado el vídeo podéis darle like, podéis suscribiros al canal y nos vemos, espero que pronto, con el siguiente vídeo.